A 401 kilómetros de la capital de Guatemala se encuentra el municipio de Sayaché, en el departamento del Petén, con una población aproximada de 114.781 habitantes, donde el 69% lo conforman mayas quechí. El significado del nombre Sayaché deriva de la palabra Sayash, que significa horqueta, y Che, que significa ceiba, horqueta de ceiba. Sayaché alberga una gran variedad de vida silvestre y atractivos turísticos, entre ellos está la laguna de Petexbatún, San Juan Acul y el Parque Nacional El Rosario. También importantes sitios arqueológicos, Ceibal, Aguateca, Dos Pilas y Cancuén. Soy Saúl Pau, soy indígena Quechí. Justamente estamos en el corazón del río La Pasión, un río La Pasión que con las evidencias científicas, con las evidencias arqueológicas, empezó a poblarse desde el año 980, es decir, después del periodo posclásico, habitado por los mayas manchés y por los mayas choles, quienes estuvieron habitados en este río, y justamente estamos a una distancia de la primera ciudad del corazón del río La Pasión, que justamente es el Ceibal, aproximadamente a 30 kilómetros. Guatemala cuenta con una topografía y geología que permite las formaciones de humedales permanentes y estacionales, reconocidos por la Convención de Ramsar, institución que estudia, explora y contribuye a la protección de los ecosistemas. La Laguna del Tigre, como más se conoce, fue declarada en 1990 Parque Nacional. Aparte de ser el humedal más grande del país, es calificado por la Convención Ramsar como el humedal más grande de Centroamérica. Dicha laguna protege una gran parte de selva tropical húmeda del departamento de El Petén, que alberga los humedales de agua dulce más extensos de toda Mesoamérica. Sayaché, que hace 50 años contaba con una biodiversidad exuberante, suelos fértiles, agua en abundancia, ha venido en decadencia debido al aumento de la población. La disputa por la tierra se ha incrementado para el pueblo maya quechí. Son pocos quienes pueden habitar dentro de él. Te quitas o te quito. Es el del monocultivo de palma africana, arrendadores de propiedades y petroleros. Los desplazamientos poblacionales, la extensa compra forzada y arrendamientos de propiedades para la palma africana obliga a población quechí a vender sus parcelas, territorio que ha sido marcado por el crimen organizado. Con la aparición de las industrias palmeras ha llegado también la muerte para muchas de las especies nativas que se eliminaron con la deforestación. Se fue perdiendo la fertilidad de los suelos por la aplicación masiva de agrotóxicos. La contaminación ha sido gradual casi en toda el agua de los ríos y lagunas, y la alteración climática planetaria se traduce localmente en niveles de vulnerabilidad cada vez más altos, antes desconocidos en Guatemala. Al 28 de abril del año 2015, pero justamente en el inicio, por segunda ocasión, del mes de junio del año 2015, se da la masiva y lamentable muerte de peces que los funcionarios públicos, especialmente como el CONAP, como el MAGA, lo han categorizado, lo han calificado como un ecocidio de lesa humanidad. Por eso es que nos hace falta el río y los pescados que se murieron, porque siempre nosotros, ¿cuándo? Nosotros hay veces que no tenemos visto. Vamos al río, vamos comiendo los pescados. Ahora, Dios mío, ahora sí de veras que estamos sufriendo por el agua. Esa es la vida de nosotros. El río La Pasión, donde la gente de él vivía antes de la contaminación, donde iban a pescar, traían la comida, el sustento diario para toda la gente que vive aquí en esta comunidad. Hoy no tenemos de dónde conseguir carnes para poderle dar comida a nuestra gente. Estamos viviendo justamente una tragedia ambiental, una tragedia de lesa humanidad que atenta contra la vida y una múltiple violación de derechos humanos. En 10 años, la palma africana creció 270%, generando un impacto socioambiental sin precedentes. Los megacultivos siempre han tenido enormes impactos ambientales y sociales en el país, pero ninguno como la palma africana, que ya alcanza unas 3.000 caballerías en apenas 25 años, con una expansión exponencial del 270% entre 2003 y 2013, según la última encuesta nacional agropecuaria. El café cubre una superficie 3 veces mayor, pero la alcanzó en unos 150 años, con marcadas diferencias.
Ambos cultivos llegaron de África, pero el café genera 5 veces más empleos, consume muchísimo menos agua, crece bajo un bosque de leguminosas que producen un 5% de la leña del país, según el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, IARNA. Y lo más importante, hoy día un 40% del área cultivada está a cargo de pequeños y microproductores, según información de la Asociación Nacional del Café, ANACAFé. Según la gremial de palmicultores de Guatemala, Grepalma, 1/3 de la producción se concentra en el municipio de Sayaxché, donde reinan 7 empresas que incumplen muchas leyes ambientales y laborales, prácticamente sin recibir sanciones, lo que permite un clima de impunidad y corrupción. Las empresas que intervienen en Petén ciertamente llenan una lista muy corta. Olmeca y Reforestadora de Palmas S.A. Repsa, del grupo Jame, es una de las que se expandieron hacia el municipio de Sayaxché, donde hoy cohabitan con otras del mismo cultivo. Tiquindustrias S.A., por ejemplo, es una de ellas y es propiedad de la familia de azucareros Weisenberg y del grupo Pantaleón, propiedad de la familia Herrera. Guatemala es el 4º exportador mundial de azúcar y tiene 13 ingenios. Nacional Agroindustrial Naisa, de la familia de aceiteros Conch Hermanos, es otra ubicada en este lugar. Palmas del Ixcán, de la familia Arreola Fuxet, es otra en expansión. Y más recientemente en proceso de adquisición de tierras en el Petén está Naturaceites S.A., en el municipio de San Luis, y es propiedad de la familia Valdés y Maegli, algunas de las familias más poderosas de Guatemala. Aquí solamente hay una responsable y la única responsable es un capitalismo que solamente le interesa obviamente la riqueza sin respetar la vida humana y sin respetar la naturaleza. De un monocultivo de la cual se extrae aceite, de la cual se extrae biodiesel y no le interesa la situación ni la condición humana, que atenta contra la naturaleza, atenta contra cualquier vida. Ha contaminado el río La Pasión, que les decía que por miles de años nunca ha sucedido. Aunque el señor gobernador quiera hacer cortinas de humo, dice el gobernador de Petén en medios de comunicación de cobertura nacional que fue el narcotráfico que contaminó el río. Por otro lado, también dicen versiones que fueron los campesinos, dice el señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, CONDEG, en una comunicación en la cual consigna el testimonio de varios trabajadores de Repsa sobre la contaminación, dados bajo reserva de confidencialidad por encontrarse amenazados ellos y sus familias por personal de la empresa Repsa, dan cuenta que el problema comenzó con la llegada de un administrador nicaragüense que centró sus esfuerzos en reducir costos, por lo cual no le dio mantenimiento a las lagunas de oxidación y despidió al personal encargado. A principios de mayo le reportaron que millones de larvas de mosca pululaban sobre el agua de las lagunas, por lo cual ordenó fumigarlas con grandes dosis de malatión, insecticida altamente tóxico que no se disuelve en el agua. Con el exceso de lluvias, las lagunas rebalsaron y contaminaron el río, generando un ecocidio. Hay evidencias concretas que lo pueden decir quiénes son los responsables, sin estar calumniando. La empresa Repsa, la propietaria de la empresa Palmera, un 4 de mayo notificó al Ministerio de Medio Ambiente que ellos fueron los responsables de haberse rebalsado sus lagunas de oxidación. Vivo cerca del río, donde estoy lavando en una aguada sucia, y de ahí recojo mi agua tempranito para tomar, porque no hay dónde tomar. Y del río Pasión pues nos daba alimentación a muchas familias y a la mayoría de los habitantes de aquí, pero con la contaminación del río no tenemos ya de dónde sacar nuestros alimentos, y el gobierno no se ha preocupado por la comunidad, porque no tenemos agua potable, no tenemos latrinización, no tenemos pozos, no tenemos de ninguna forma cómo sacar el agua ya limpia para el consumo diario. Contaminar el agua, ya no podemos ir a pescar y no hay que dar alimentos a los niños. Como cada semana llegan a los hombres a pescar y ahí buscan un poquito de comida a los niños, y ahorita ya no. Porque no alcanza el agua que nos jalan la pipa, ¿eh?
Pero Repsa solo contrató, no sé si la empresa, la pipa que jala el agua, no es la pipa, dejamos usar el agua. Y escuchamos la noticia también por parte del Ministerio de Salud y con Red también que tenemos que esperar que ellos digan que sí está resuelto toda la contaminación, el agua ya podemos usar, entonces nosotros podemos ir a usar el agua nuevamente. Pero como está lloviendo, siempre la contaminación está cayendo por todo el arroyo, porque no sé desde cuánto tiempo están regando la suciedad ahí, pero como llueve, siempre el agua viene en el arroyo y siempre está contaminado. Hay una violación claramente del derecho consuetudinario. Nosotros los mayas tenemos un modus vivendi, la relación y el respeto con el agua. Para nosotros el agua es la vida, para nosotros el agua es la procreación, para nosotros el agua representa a la mujer, para nosotros el agua representa la reproducción humana. Sin embargo, hoy fue contaminada, fue coartada, entonces quiere decir que se alteró y se violó nuestro derecho consuetudinario. Lo que ha provocado la palma es de que nos dice el que más que necesitamos es el agua. Cada vez, porque siempre lo que es lo necesario es el agua. Sin el agua no podemos vivir. Antes que no nos advirtieron, aprobamos, se metieron unos al agua, empezaron ya a brotar ronchas, empezaron ya como alergia, entonces ya nos agarró miedo. ¿Cuánto tiempo va a durar entre el agua? Porque da tristeza a contaminar un río, la laguna, porque el río emboca a la laguna y nuestra laguna no corre, no da ni nada, ahí está, pero como tiene entrada, ahí se queda y no sé cuánto tiempo va a durar eso. Y los pescados. Desde donde desemboca el tubo de contaminación que va a dar el río de la empresa Palmera, recorrió 180 kilómetros río abajo del río La Pasión la contaminación, afectando 25 comunidades rurales y barrios del casco urbano que hacen una suma de 22,000 personas. En muchas de ellas, el 68% son pobres. Muchas de ellas, un 46%, viven en extrema pobreza. Atentan más contra la vida, atentan más contra la seguridad alimentaria, porque muchísima gente, su vida, su alimentación dependía directamente del agua, directamente de la vida acuática. Y esto hoy en día ya no hay. Tenemos un río que lo desgraciaron, un futuro que nos los quitaron. Se viola el derecho alimentario, se viola la articulación, el derecho colectivo y el bien común, pero también más que eso, se viola la protección de nuestra naturaleza, se viola la reivindicación de nuestros derechos como pueblos indígenas. El encierro de comunidades dentro del latifundio palmero puede producir claustrofobias colectivas. Entre los bosques de palmas africanas hay varios de estos trastornos desde perspectivas muy peculiares. En su mayoría son casos de ansiedad colectiva con sentido comunitario. No es el miedo al espacio cerrado en sí mismo, sino a las posibles consecuencias negativas de no poder salir o perderse entre las grandes plantaciones de palma africana. Según las comunidades, se produce tanta palma africana que no te deja salir, como en Santa Isabel o El Pato, cerca de Alta Verapaz, otro departamento de Guatemala al sur de El Petén. Han quedado encerradas como pequeñas islas en algún lugar del océano de palmas africanas. Antes, a los habitantes de estas comunidades les bastaba recorrer unos cuantos kilómetros de terracería para salir a la carretera asfaltada y llegar a la cabecera municipal de Sayaché. Era un recorrido de media hora. Hoy tardan casi 4 horas para hacer esa peregrinación. Entre los hallazgos reportados por el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala sobre la situación en el río La Pasión, se estableció que las dos mayores empresas, Repsa y Naisa, tienen irregularidades o carecen de estudios de impacto ambiental. En su informe, da cuenta detallada de todas las violaciones ambientales de Repsa, sospechosa de ser la responsable de la contaminación en el río La Pasión. Hemos ido allá, un grupo de agencias del Sistema de Naciones Unidas. La contaminación puntual es un hecho muy grave
pero se añade a muchos otros eventos que han vivido estas poblaciones. Primero es el abastecimiento de agua. La gente allá vive del agua del río, bebe el agua del río, se lava en el agua del río. Segundo es el tema de la alimentación, de la nutrición. La gente come el pez, pero sí, de verdad, las personas han perdido este aporte nutricional que tenía. Y si no fuera un aporte nutricional, era un aporte en dinero, porque la gente también pesca un pez y lo vende para tener recursos adicionales. Lo que quiere decir que han sido impactados los pescadores profesionales, pero cualquier persona que vive también del río. No se puede más pescar, no se puede más vivir de los productos del río, pero también se ha impactado la biodiversidad del ecosistema. Bueno, los peces muertos en cantidades enormes, pero más allá de eso va a haber otros impactos. Pero lo que yo quiero insistir es que esta situación es un elemento a más en una situación de pobreza. La gente que vive en esta zona es muy pobre. Y una población pobre, frente a un choque adicional, es el impacto psicosocial que ha tenido la contaminación del río. Porque el río, para la gente allá, es mucho más que una fuente de agua o de comida. Es la vida de ellos. Viven en el río. Los niños juegan en el río. El río es la vida y es también un aspecto cultural. Y eso es importante porque la gente nos hablaba allá de un duelo. Nos han dicho, hemos perdido algo. Y lo expresan de verdad como un duelo, la pérdida de este río. Entonces, y lo digo porque de esta manera lo que vemos es que la visión comercial y mercantil del empresariado, del negocio, nunca toma en consideración la dimensión sociocultural de una zona. Y esta dimensión sociocultural no se puede olvidar, y todavía menos en un país como Guatemala. La contaminación del río se agrega, se añade a una situación donde ya los derechos básicos de las personas no eran respetados. También lo que hemos notado es la debilidad de las instituciones, pero eso no es el caso de Sayache, es el caso en el país en relación a un problema como este. De una cierta manera lo que vemos de entonces es que hay una relación muy desigual entre un mundo empresarial que tiene una capacidad financiera de defender sus intereses y del otro lado una población que es pobre, que además sufre un shock grande en su vida y que está de manera constante y todavía más en esta situación excluida y despojada de sus derechos. Y tomar las medidas de no repetición. Eso es esencial, que lo que pasó en Sayache sea un evento que nos permite de garantizar que no pasará más ni en Sayache ni en otra parte del territorio. Y por eso entonces tenemos que tener todo un esfuerzo de considerar que el medio ambiente, lo que incluye la gente y los animales, deben ser protegidos y debe haber justicia. REPSA niega la responsabilidad y no permitió el ingreso a las instalaciones de una delegación interinstitucional.